Cuando lo esperado no sucede, es cuando uno tiene que actuar. Pero definitivamente cuando te toca a ti, no quieres actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque tienes la esperanza de que fue un error. La historia de Alberto y el autismo en casa empieza más o menos a los 2 años y medio, cuando nos notamos esos retrocesos en el desarrollo. Fue toda una aventura cursar la escolaridad a nivel primaria, porque Alberto tuvo que visitar o estar en 8 escuelas primarias para poder sacar su certificado de primaria. O sea, ¿por qué ninguna escuela quiere a mi hijo que es autista? A lo mejor yo en ese momento no alcanzaba a dimensionar la magnitud del autismo, ¿no? Porque era un niño de 11 años, 12 años, que iba avanzando, nunca retrocediendo. Aquí lo importante, creo yo, es que el niño autista avance, y mientras él siga avanzando en socializar, en intentar comunicarse, en intentar hablar, en intentar interactuar con sus pares, ese niño va desarrollando. Es muy complicado el tema de la vida laboral y productiva de las personas con discapacidad, sea autismo, sea cualquier otra condición, es complicado. Yo creo que de la totalidad, que si hablamos de ¿qué se te antoja pensar? Un 5% de la población duranguense tendrá algún tipo de discapacidad como estas, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de cuándo nos vean. Mi nombre es Juan Antonio Gurrola Luna y hoy estamos en una emisión más de este podcast Padres que Motivan. Este espacio que tiene como objetivo, obviamente, y entrevistar, conocer las historias de papás que de alguna u otra manera son papás que inspiran porque tienen historias que motivan. Hoy, como en cada episodio, estamos de manteles largos. Hoy me siento muy contento de poder entrevistar a una mamá activista. Ya ahorita se las presentaré. O más, que se presente de una vez. Hoy les presento a María Dolores Romero Cota. ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Hola Juan, pues muchas gracias por la invitación. Es un día que esperé hace un tiempo que tú me invitaste. Le he estado dando seguimiento a tu programa. Me siento muy honrada Gracias. de que te interese mi tema, lo que yo hago por Durango, por mi hijo autista. Y bueno, dejaré que termines tú de presentar porque creo que debes aperturar la entrevista. Claro, gracias. Sí, se puso a estudiar, se puso a ver los demás podcasts. Bueno, pues como ustedes saben y como Dolores decía, pues yo siempre hablo de por qué los entrevisto, ¿no? Por qué los invito. ¿Cuál es esta historia que los papás tienen que conocer? Y bueno, justo hoy que venía para acá al estudio de Críptido, que también le mando un fuerte saludo a mi Ray, que siempre está ahí al pendiente, venía pensando en qué año fue cuando nos conocimos, y fue aproximadamente en el 2012. Más o menos. 2012, 2013, que en ese momento Dolores presidía la Asociación de Padres de Hijos Autistas de Durango. Correcto. Ajá. Y bueno, ahí fue como el primer acercamiento que empezamos a tener. Estaba yo formándome en España, estaba estudiando mi máster en psicología infanto-juvenil. Lolita me contacta, bueno, Dolores me contacta y a partir de ahí empezamos como a platicar, a ver qué se podía hacer. Tiempo después, Dolores abre otra asociación que se llama Autismo Durango AC. Correcto. Y obviamente yo siempre platico de Dolores una anécdota con su hijo Alberto, que le mando un fuerte abrazo, que ya va a cumplir 30 años, el buen Alberto. Y yo recuerdo que en un domingo, veníamos Fer Ríos, que era una terapeuta de la comunicación humana, que ahorita está en York, allá en Inglaterra, haciendo cosas también de chicos con TEA. Veníamos por Libertad y Canelas, o bueno, no recuerdo el nombre de la calle, Enrique Carroll Antuna. Ajá, antes Canelas, veníamos, íbamos a casa de un amigo y de repente vimos a Alberto caminar 2, 3 de la tarde más o menos, y Fer y yo nos quedamos así de, ¡ah! Es Alberto, no manches. Yo me detuve, así abruptamente me detuve y le digo a Fer, háblale a Dolores y dile que Alberto está aquí. Y Fer, así como asustada, me bajo yo, alcanzo a Alberto y le digo, Alberto, ¿te acuerdas de mí?
soy Juan. Y en eso me marca Fer y me dice, oye, es que no me contesta. Le digo, déjale marco yo. Y en eso me contesta Dolores y le digo, Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué pasa? Y le digo, ay, es que sabes que estoy aquí en Canelas y Libertad y me encontré a Alberto y no sé si está perdido, no sé si se salió. Y tú con toda la calma del mundo me dijiste, sí, es que los domingos se sale a pasear. Estamos acá con mi mamá Sí. y se sale a pasear. Y yo así de, ok. Y recuerdo que me decías, no es la primera vez que me marcan, siempre me marcan cuando lo ven. Y yo, ok, entonces todo bien, sí. Yo, bueno, ya me subo y le digo a Fer, Fer, pasó esto. Y me dice, no manches. Y te juro que de ahí a lo que llegamos a la carne asada, los dos en silencio. Seguramente cada uno iba pensando de, híjole, qué valentía dejar a un Alberto de 22 años, Más o menos. que ahorita nos platicarás el diagnóstico, las características que Alberto Claro. tiene. Y para mí fue como de, wow, los papás tienen que escuchar, los papás tienen que comprender Ujú. cómo es que se logra esta independencia. Porque obviamente, insisto, nos platicarás ahorita, pero el tema de la comunicación a veces es algo que hasta en cierto punto pudiera limitar a Ujú. Alberto, no para socializar, pero sí, quizá en alguna emergencia, no sé. Yo pensaba Ujú. mucho en eso y digo, hey, por eso es que tienen que conocer la historia de Dolores. Entonces, adelante. No, gracias. Pues es muy linda anécdota porque ya me la has contado en otras ocasiones y cada que lo pienso también yo, pues también me mido, ¿no? Me mido en realmente esos avances, esos logros Claro, que muchas veces nosotros no visualizamos. Tal vez para mí, pues ya es rutinario que Alberto a cierta hora del día se salga de casa y dé una vuelta a la manzana. La claro. indicación es no bajarse de la banqueta. Y Alberto lo ha entendido. Y bueno, yo te decía, mucha gente me estuvo llamando en ese momento, en esa época cuando él empezaba a hacer esos recorridos. Y de hecho, pues me decían, oye, tranquila, estás sentada, estás con tu familia. Sí, es Creían que que me no iban a dar sabes una cómo mala decir noticia. esto. Sí, yo recuerdo que fue así como de, obviamente en mis adentros fue, y si Alberto no se acuerda de mí, y si no me reconoce, y si se Claro, asusta, dije, claro. pero obviamente no puedo cargar el hecho de decir lo vi Y no hacer y no nada. hacer nada, porque hay que entender que los niños son de todos y son responsabilidad de todos, aunque Alberto no sea un niño, Las pero es personas responsabilidad. Exacto, tenemos que cuidarnos unos a los exacto. otros, ¿no? Y yo, pues te agradezco a ti y a la querida Fer Ríos, que también fue terapeuta en las asociaciones que tú acabas de mencionar, por tomarse ese tiempo también y asegurarse de que él estuviera bien, ¿no? Claro, No me imagino con el corazón apachurrado que se fueron cuando lo tuvieron que dejar ahí para que él sí, tuviera que regresar. claro, pero al Pero final de esa es la cuentas, ley de la vida. exacto. Esa es la ley de la vida. Y bueno, ese es un Alberto de hace 8 años. Ajá. Hoy estamos hablando, o vamos a hablar, si tú quieres, un poco del hombre autista Ujú. que es Alberto, que está por cumplir también 30 años de edad. ¿Dónde empieza la Ujú. historia de Alberto? Digo, porque 30 años se dicen fácil, Claro. pero, o sea, es bastante tiempo. Pues mira, empieza definitivamente en el vientre materno, Ujú. ¿sí? O sea, esto yo creo que todas las personas, madres y padres que tenemos hijos autistas, sin saberlo, 9 meses antes de nosotros conocerlo, ese niño ya tenía autismo también en el vientre materno, ¿no? Okey, Yo creo que una vez que nace el niño, hay un vacío, hay una ausencia de unos 2 o 3 años, porque todos los bebecitos nacen iguales, lloran mucho, toman leche, la mamá los amamanta, pero ¿qué pasa por ahí del 2 años, dos claro. años y medio, cuando tú ya te das cuenta que el desarrollo regular o ordinario de Lo ese esperado, pequeñín, ¿no? lo esperado no sucede? Claro, Cuando lo esperado no sucede, es cuando uno tiene que actuar. Pero definitivamente cuando te toca a ti, no quieres actuar inmediatamente. ¿Por qué? claro. Porque tienes la esperanza de que fue un error. Tienes la esperanza de que hay una equivocación. Tienes la esperanza de que va a suceder. Entonces yo creo que
pues la historia de Alberto y el autismo en casa empieza más o menos a los 2 años y medio, cuando nos notamos esos retrocesos en el desarrollo o estancamiento en el desarrollo, cuando te diste cuenta que no avanzaba al igual que los pequeños del jardín de niños, ¿verdad? Y pues, se consolida más o menos, en mi caso, a la edad de 4 años, cuando recibo un diagnóstico que más o menos a mí me dejó satisfecha, porque para ese entonces yo ya debía haber recorrido a todos los especialistas en Durango y alguno que otro foráneo, ¿no? Ok, que dicho sea de paso, me imagino que fue un camino de 2 años al menos, 1 año cuando menos. Pues cuando decidimos actuar, yo creo que fueron 2 años de intensa búsqueda, y cuando llegó el último diagnóstico con la neuropediatra Maricruz Vargas, que para mi parecer es de las mejores en Durango, ahí decirte que ya no nos interesó tanto el que qué tenía Alberto, sino más bien qué tenemos que hacer para que Alberto desarrolle las habilidades que sí va a poder tener. Porque el no era siempre, no, no y no. En ese momento nosotros dijimos, no me interesa si es autismo, no me interesa si es discapacidad intelectual, a mí lo que me interesa es díganme qué tengo que hacer. Pero entonces también estamos hablando de hace 26 años. Claro. O sea, pleno 2000, 1999. Sí, justo terminando el 1900, sí. A poco tiempo del 2000, tienes razón. Pero en ese entonces también, y como creo que ahora está sucediendo, al menos en el estado de Durango, te dan un diagnóstico, pero no te dicen qué es lo que sigue. Claro. ¿Por qué? Porque las instancias de gobierno no tienen nada que ofertarnos a nosotros, las familias de niños, jóvenes y adultos autistas. Claro, creo que esta cuestión que tú mencionas, del hecho de empezar con estas primeras búsquedas hasta encontrar algo que realmente satisfaga, ¿cuáles crees, que son aquellos factores que intervienen para justo tardarse tanto tiempo? O no tanto tiempo, sino tardarse en recibir una atención, en que a lo mejor no es algo prioritario para las personas, para las instituciones de salud. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por tu mente en ese momento? Porque estamos hablando de hace 25 años y digo, si apenas en la actualidad hay más especialistas, claro. Hace tantos años me imagino que había 1 o 2. Mira, yo creo que el estado de Durango no está pasando los mejores momentos de su historia. Definitivamente estamos viendo tiempos complicados, hablando del funcionariado, de las instituciones públicas que deben atender estos problemas de salud, porque es un problema de salud. Yo siento que vamos unos 10 años atrasados, a lo mejor con Guadalajara, a lo mejor con Monterrey, que yo llegué a ir allá en búsqueda de un diagnóstico. Me lo dieron, sí, pero me ofertaban terapias a distancia. Claro. Y yo decía, bueno, yo vivo en Durango, yo tengo que encontrar en Durango lo que yo necesito porque me va a salir muy caro, no tenía los recursos, no tenía pues la disponibilidad porque soy madre de otros hijos y obviamente movernos no era tampoco la opción. Entonces decidimos quedarnos en Durango y empezar a trabajar en el tema que al rato, bueno, platicaremos de las asociaciones civiles que he tenido que formar para llevar a mi hijo Alberto a una vida plena y productiva. Claro. Pero entonces el vacío que tú me preguntabas ahorita, creo yo que los gobiernos lo que les falta es voluntad política. Sí, voluntad política, porque tenemos una ley de atención y protección a personas con la condición del espectro autista en el estado de Durango, que se proclamó en el año 2016. Ajá. Y en el 2017 tenemos el reglamento, es decir, tenemos ley, tenemos reglamento, pero no tenemos instancias que les interese el tema de autismo. Estamos empezando, sí, pero todavía no se ha consolidado nada. Creo yo que la falta de voluntad por parte del funcionariado pues retrocede mucho los diagnósticos tempranos y oportunos que tú me preguntabas, y entonces muchos pequeñitos se nos van de la primera infancia sin un diagnóstico temprano. ¿De dónde crees que se tendría que agarrar quizá los padres
para poder exigir esto, para poder hacer que haya una atención para los chicos. Yo recuerdo que hace bastantes años, probablemente 10 años, que estaba en vigor el Seguro Popular, Sí. atendía el trastorno generalizado del desarrollo. Pero desafortunadamente en las instituciones no se hablaba de esto. ¿Qué es lo que los padres tendrían que hacer a manera de visibilizar y concientizar a las personas que se encargan de hacer las leyes en México Ujú. para que realmente se voltee a ver esta población? Pues mira, en el caso de Durango, que es donde nosotros vivimos, yo creo que los padres, sobre todo los de esta generación nueva, de estas épocas, tienen que conocer en materia legislativa lo que tenemos. Insisto, que conozcan que existe una ley con la cual ellos pueden tomarla y exigir sus derechos. Que se los proporcionen, ese ya es otra cosa. Pero existen instancias donde tú puedes presentar una queja porque no te dan un buen servicio. Eso sí podemos hacerlo. Si los padres no quieren hacerlo, bueno, no lo hagan. Y entonces les costará de manera privada atender a su hijo, que muchos de los padres, bueno, prefieren la atención privada y eso es correcto. Pero también pensemos que no toda la población duranguense cuenta con ese privilegio de poder pagar una atención privada, personalizada, y tenemos que acudir a las instancias de gobierno. Claro. Que sepan también que contamos con un sistema estatal de cuidado que está en vía de llevarse al pleno y que ese tendrá que atender primero a las personas que cuidamos a los autistas. Porque también perdemos de vista que si la persona cuidadora, sea papá o mamá o un abuelo o quien sea el tutor, no está en condiciones óptimas, no vamos a poder hacer gran cosa con nuestros hijos autistas. Claro. Bueno, ya hablaremos ahorita del tema legislativo. Me llama mucho la atención el hecho de que comprendes que difícilmente se va a llevar una atención en estas ciudades, en estas grandes ciudades. ¿De dónde viene esta necesidad? Que a lo mejor la respuesta es muy evidente. ¿De dónde viene esta idea de crear una asociación para personas que tienen autismo? Bueno, ahí inicia otra etapa de la vida de Lolita, de mi familia y del propio Alberto, que es mi hijo autista. Cuando Alberto sale de educación primaria, pero déjame decirte primero que fue toda una aventura cursar la escolaridad a nivel primaria, porque Alberto tuvo que visitar o estar en 8 escuelas primarias para poder sacar su certificado de primaria. De primaria. Algunas, estamos hablando de hace 25 años, ¿sí? Ajá. 20 24, años, 23. los años que fueran, ¿no? Pero yo creo que ningún niño, ni hace 20 años, ni ahorita, merece que no lo acepten en una escuela, Claro. ni primaria, ni kinder, ni secundaria, ningún nivel. Recordemos que las personas autistas no están enfermos, el autismo no es una enfermedad, el autismo no es una discapacidad, salvo que tuviera una discapacidad intelectual junto con su autismo u otra comorbilidad, Claro. se dice, pero el autismo puro, bueno, solo es autismo. Y ellos sí pueden estar en cualquier nivel educativo, nada más es falta de voluntad por un maestro o una institución educativa si no te lo reciben. Alberto entonces tuvo que cursar en 8 escuelas distintas hasta que logramos terminar una primaria. Llegó el momento en el que tenía que cursar una escuela secundaria, estamos hablando, insisto, de hace unos 20 años, y entonces me topé con que las escuelas en ese entonces no eran tan inclusivas como hoy. Claro. No teníamos a lo mejor entonces las comisiones de derechos humanos en donde tú podías presentar una queja en caso de que te lo rechazaran. Pero muy amablemente muchas escuelas pues me decían, no, sí, pues lo aceptamos, pero no nos responsabilizamos de él. Entonces era como un no disfrazado. Y no tenemos quizás también la formación, ¿no? Porque obviamente hay que entender, y yo siempre lo he dicho, hay muchos maestros que tienen voluntad, pero no tienen los recursos, no tienen el respaldo. Y también esa es una situación complicada, ¿no? Que obviamente se les exige a veces mucho, pero no se les forma.
Claro. Y obviamente es complicado tener que lidiar con todos estos factores y de alguna otra manera, pues quien termina pagando los platos rotos son los chicos que se quedan sin estudiar, que les niegan un derecho fundamental y básico de la vida. Sí, solamente que también el mundo cambia, las formaciones cambian. Yo creo que hace 20 años a lo mejor pudiera estar un poco más justificado también porque había más alumnos por salón. Ajá. Ahorita, actualmente, yo que voy a escuelas, también igual que tú, Sí, a dar a dar capacitación. pláticas, yo capacitación no, porque yo nada más doy de sensibilización de la condición de autismo, ¿sí? Porque no estoy calificada ni tengo las herramientas para brindar un taller ni nada. Pero sí para hablar de esto que estamos hablando ahorita, que los maestros también lo necesitan escuchar. Pero entonces te decía que en la actualidad yo creo que los maestros también cuentan con muchas herramientas propias y tecnológicas que les pueden ayudar mucho a autoformarse, porque no vamos a esperar a que una Secretaría de Educación omisa en el tema de autismo, pues certifique a sus maestros en el tema, porque no va a suceder. Si el maestro ya tiene a un alumno autista o que recibió a uno sin saber que era autista o que nadie sabía que era autista y en el inter se dan cuenta que es autismo, pues ese niño ya es alumno. ¿Y Claro. qué vamos a hacer con ese niño? Llevarlo a buen término. Y entonces ahí, ¿qué corresponde? Moralmente a la maestra capacitarse, al padre de familia hacer lo que tenga que hacer y entonces todo mundo estaremos armando ese rompecabezas que se necesita para llevar al niño autista al éxito. Claro. Uh-huh. Te preguntaba del tema de dónde viene esta necesidad de crear una asociación. Sí. ¿Hace cuánto tiempo creaste la asociación, la de Padres de Hijos Autistas de Durango? Sí. ¿Hace cuánto fue? Yo recuerdo en el 2007, haber estado... 2007, Ajá. estamos hablando de 18 años. Y te comentaba, bueno, no me desvié del tema, No, pero no justamente fue cuando a nivel secundaria ya no hubo oportunidades para Alberto y entonces nos asustamos, la verdad. Dijimos, ¿por qué no? O sea, ¿por qué ninguna escuela quiere a mi hijo que es autista? A lo mejor yo en ese momento no alcanzaba a dimensionar la magnitud del autismo, ¿no? Porque era un niño de 11 años, 12 años, que iba avanzando, nunca retrocediendo. Aquí lo importante, creo yo, es que el niño autista avance. Claro. Y mientras él siga avanzando en socializar, en intentar comunicarse, en intentar hablar, en intentar interactuar con sus pares, ese niño va desarrollando. Claro. ¿Y dónde lo ha ido logrando? Pues donde lo tenemos, en la escuela, en la familia, en el entorno social. Eso es lo que lo lleva adelante al chico autista, porque si lo dejáramos en el rincón de una casa sin oportunidad escolar, ¿qué va a pasar? Ese niño se va a atrofiar. Y entonces, en ese momento, pues decidimos formar una primera asociación agrupándonos con otros padres de familia que teníamos a lo mejor visiones similares, intereses en común, visiones diferentes y más bien intereses en común y decidimos bajo mi propuesta hacer una asociación civil en Durango que se llamó Padres de Hijos Autistas de Durango, la cual fue pues la punta de lanza para hablar del autismo aquí en Durango y que fue en la época en que más o menos te conocí cuando tú llegabas de tu especialidad en Barcelona, si no me equivoco. Sí, recuerdo que el lema de la asociación era mi voz es... Ay, se me fue, lo tenía aquí, se me fue. Es que esa es muy buena. Ajá. Lo que soy, grita tan fuerte. Sí, lo que soy es tan fuerte y grita tan fuerte. Que no escuchas. Mi voz. Mi voz. Sí, sí, recuerdo. Sí, creo que eso, yo lo leí en alguna ocasión y me pareció muy adecuado para un niño autista. Incluso yo recuerdo que cuando estaban ustedes, me parece era Zaragoza. Sí, en Zaragoza. En Zaragoza, ahí enfrente de una gasolinería. Recuerdo que tenían y todavía guardo esa foto de haberla buscado, donde habla el tema de la inclusión. Y yo recuerdo haberlo escuchado, haberlo leído y fue como muy impactante. Y obviamente más impactante llegar y ver. Y en ese momento mis papás me acompañaban siempre a muchos lugares, me los llevaba. Y yo siempre les decía a ustedes, ustedes son más prioritarios que nosotros los que nos estamos formando en estos temas. Porque obviamente...
por muchas circunstancias nosotros podemos como dejar un poco de lado y enfocarnos en otras cuestiones, pero ustedes siempre están ahí. Tú hablabas mucho nos hablabas mucho de la valentía de los padres y madres. Nos dijiste valientes. Y a la fecha. Y muchos no nos lo creemos y muchos no lo creímos. Sí, a la fecha para mí ustedes siguen marcando un hito en todo esto. Obviamente me imagino lo complejo y recuerdo en algún momento acudir a tu casa y ver cómo presentaba los proyectos. No sé si era de Indesol o no recuerdo cuál era la instancia. De Coinversión Social, en aquel entonces Cedesol, ahora Secretaría de Bienestar. Y recuerdo, por ejemplo, el tener el tener actividades para que los chicos pudieran desempeñar un trabajo, claro, un oficio. Claro. Recuerdo buscar el papel de formar a terapeutas de la comunicación humana, talleres a psicólogos, a pues personas que personas, terapeutas físicos. Sí. Incluso recuerdo en algún momento que venía el doctor Felipe Cruz. Claro, un aliado total. Sí, total y para mí una persona muy, ¿cómo decirlo? Muy comprometida, muy capaz. Para mí un neuropsicólogo. Y muy sabia. Fuera de lo común en todos los sentidos. Sí. Y obviamente, realmente, a veces no logramos entender todo lo que se mueve a través de esto, ¿no? O sea, la cantidad de papás que hay que deciden juntarse. ¿Cómo fue este inicio? Pues te decía, fue justo cuando un grupo de padres nos quedamos sin más herramientas de vida que ofertarles a nuestros hijos. Bueno, estamos hablando de hace 18 años, ¿eh? Recordemos que estamos en otros tiempos revolucionarios, que ahorita todo sucede de un día para otro y todo el mundo quiere respuestas para en la noche, pero yo de recordarles que el autismo pues no se cura porque no es una enfermedad y el autismo será toda la vida y el autismo no cambia aunque tengamos la mejor tecnología del mundo. Pero entonces nace ese primer proyecto y poco a poco, bueno, se van sumando más familias que empiezan a escuchar. Yo me acuerdo que justo Felipe Cruz, el doctor Felipe, fue el que dio la idea. Él dio la idea y entonces me aventó y dijo, sí, pero les toca a ustedes. Entonces, bueno, pues una asociación civil ha de ser como un club o ha de ser como un qué. Pues una necesidad, la tenemos, están los papás, vamos a trabajar. Pero esto, ¿qué pasa? Esto cuesta dinero. Claro. Esto legalmente te tienes que constituir. Implica reuniones, implica buscar gente, implica buscar recursos, fondos para la asociación, el funcionariado que te escuche, que te voltee a ver, la sociedad a la que tienes que sensibilizar. Y llega un momento, pues, en el que te conviertes en la señora que habla del autismo. Pero esa señora que habla del autismo, ¿qué poder tiene? Claro. Sí, entonces necesitamos ir más allá de una asociación civil. O sea, la asociación te sirve para que te volteen a ver, porque donde hay una necesidad colectiva, recordemos, nace una asociación civil. Sí, yo hablaba, podemos tener las mismas necesidades, a lo mejor sí, diferentes visiones, y por eso, después de 10 años que yo fundo Padres de Hijos Autistas, decido fundar una segunda asociación que es Autismo Durango AC, en el año 2016, que es en la que actualmente yo trabajo y dirijo, que es, una asociación que va enfocada más allá de atender nada más a los pequeñitos autistas, atender ahora en forma y profesionalmente a los adolescentes y adultos que se están quedando sin oportunidades. Recordemos o entendamos que cuando hablamos de autismo también le gusta mucho a la gente romantizar y decir, los niños autistas, sí, o niñas autistas, qué bonito, y ya aprendió, ya no se porta mal, ya hace esto, ya hace lo otro, ya sonríe, ya te mira a los ojos. Pero ¿qué está pasando con ellos? Ellos están creciendo. Y dime, ¿hay oportunidades laborales para los adultos autistas? No. Desafortunadamente, hace poco una persona también activista, que es el Pollo Saldívar, me parece, Pollo Saldívar, que él incluso estuvo en el Senado
Sí, hablando acerca de las pocas oportunidades que se han dado para las personas con una discapacidad en cuestiones laborales. sí. Y realmente son pocas las empresas aquí en Durango que adoptan esta postura o esta cuestión de poder abrir sus espacios, ¿no? Para las personas. Es muy complicado el tema de la vida laboral y productiva de las personas con discapacidad, sea autismo, sea cualquier otra condición, es complicado. Yo creo que de la totalidad, que si hablamos de ¿qué se te antoja pensar? Un 5% de la población duranguense tendrá algún tipo de discapacidad como estas, ¿no? Porque hablemos que hay enfermedades que discapacitan, Claro. pero es otro tema. Adultos mayores discapacitados que entran en otro rubro, pero personas ciegas, personas autistas, personas con PCI, personas en sillas de ruedas, muletas, tienen muy pocas oportunidades laborales y productivas. Antes, pues teníamos algunos oportunidades o beneficios como familia, por ejemplo, con esos programas económicos, que fomento económico, por ejemplo, habría convocatorias para que tú como persona con discapacidad pudieras acceder a un recurso y poder hacer un emprendimiento. Sí, ahora todo el mundo hace emprendimiento, pero se necesita un recurso económico para empezar. Claro. Había también oportunidades interesantes donde era la familia la que podían apoyar para que se pusiera alguna empresa en conjunto, por decir mamá e hijo con discapacidad, se les daba apoyo a los dos y entonces hacían un emprendimiento. Ahora le llaman emprendimiento, antes pues eran proyectos económicos o proyectos productivos. Tampoco ya no los hay. O sea, hay cosas que se quitaron y hay cosas nuevas, Juan, como por ejemplo, pues hablemos que el nuevo gobierno federal tiene otra idea de la discapacidad. El nuevo gobierno, bueno, ya no es nuevo gobierno federal porque es nuestro segundo sexenio con nuestra presidenta Claudia, que ellos le apuestan a invertirle directamente a la persona con discapacidad con esas becas para discapacidad, esa pensión para discapacidad. Esos jóvenes construyendo el futuro con discapacidad que sí pueden entrar a laborar a una empresa. Pero dime cuántos han podido acceder, muy pocos. Que es justo una petición que el Pollo ha hecho, ¿no? Que ha hablado mucho acerca de que se abra este espacio para las personas. El espacio está abierto, nada más es participar y que el empresario acceda a integrarte a sus filas. Ese es el tema, ¿no? O sea, la propuesta lo puede hacer cualquier persona con discapacidad. Por ejemplo, comentarte, Alberto pudo ser un becario de Jóvenes Construyendo el Futuro en la propia asociación que está como empresa becaria y entonces él era el asistente del maestro tallerista de arte. Y entonces por un año él tuvo la oportunidad de recibir un pago. Ahí no es una beca, es un pago. Claro. Es un pago. Entonces todos pueden acceder, nada más hay que sensibilizar ahora a la sociedad. ¿A quién queremos sensibilizar así? Al empresario o a la empresaria para que sí acepten a esos jóvenes que puedan trabajar. Pero decirte, yo le apuesto más, Juan, al autoempleo para personas con discapacidad. Un autoempleo o a lo mejor una empresa familiar en la cual ellos puedan desarrollar su potencial. No todos pueden seguir un horario estricto de una jornada laboral y productiva. Al menos los autistas creo que batallarían mucho, las indicaciones, el mando de los jefes. Y entonces a lo mejor en el autoempleo, pues podríamos encontrar un sustento económico para ellos. O sea, hay muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, en la asociación también, Autismo Durango, yo le apuesto mucho a las bellas artes, a un taller de arte contemporáneo. Tú sabías o sabes que muchas personas autistas tienen habilidades artísticas y comentarte, los padres ni siquiera lo saben. ¿Por qué? Porque nunca le han mostrado un pincel ni un lienzo para que él pueda desarrollar una habilidad artística. Yo tengo en la asociación un colectivo de artistas autistas que hemos expuesto de manera colectiva en casi todos los museos de la ciudad y ahora lo único que nos falta es subastar esas obras de arte. ¿Para qué? Para que ese recurso económico le llegue al artista autista y que encuentre una vida plena y un sustento económico. Claro. Justo 2 preguntas en este tema, Dolores. 1, hay que entender, o al menos desde mi perspectiva,
Cuando una persona decide tener una asociación civil, Sí. decide levantar la mano Sí, y ser un estandarte hasta en cierto punto de las personas que tienen alguna necesidad. Tú lo decías ahorita, me gustó esta definición que haces. ¿A qué se enfrenta una persona que decide ser portavoz? sí, Porque al final de cuentas es eso. Es sí, decir, quien firma, quien se sienta, quien tiene que estar en negociaciones, sí, digámoslo, porque al final de cuentas es esto. sí. ¿Cómo le hace? ¿Cómo se tiene que empoderar? ¿Qué tiene que considerar? Y segunda pregunta, ¿este activismo hacia dónde te ha llevado? Ok, bueno, primera pregunta, pues sí, te conviertes en un líder natural al encabezar un proyecto de este tipo y de cualquier otro, ¿eh? ¿Antes habías encabezado algún proyecto de liderazgo donde No, fueras no, tú no. quien... Mi casa, yo era la líder de mi casa, es nada más la reina de mi casa, ¿verdad? Pero bueno, sí comentarte, ¿no? Yo creo que estos proyectos que yo te comento que he fundado han sido exitosos porque he tenido la totalidad de apoyo de mi familia, que eso es lo más importante, ¿no? Porque yo sola no podría. Yo soy una ama de casa que decidió liderar un proyecto por una necesidad personal y familiar que era que Alberto se quedó sin escolaridad. Y entonces dijimos, vamos a construir colectivamente de la mano de los gobiernos lo que nuestro hijo Alberto necesita y los demás niños autistas que se quieran sumar. Ese es el objetivo, ¿no? En algún momento, y ahorita regresamos a esta pregunta, Sí. ¿en algún momento pasó por tu mente no hacer nada? O sea, ¿en algún momento te cuestionaste y dijiste, no, o sea, prefiero mejor enfocarme en Alberto, prefiero mejor hacer algo por mi hijo únicamente que hacer por los demás? Porque hay que entender que se gestiona y se gestiona para todos, o se busca para todos. Mira, una asociación civil es una empresa social porque pagas contribuciones, pagas impuestos, pagas honorarios, pagas limpieza, necesitas todo, o sea, es decir, es una empresa, nada más que tiene la denominación de ser una asociación civil, obviamente, ¿no? Sin fines de lucro. Eh, Nunca me pasó por la mente eso. O sea, Ni a yo la fecha te ha no, pasado. porque fue un proyecto familiar en el cual papá y mamá decidió hacer eso. Creímos que era lo correcto para Alberto y para Durango. Yo creo que si vivimos en Durango y vemos una necesidad, difícilmente a ti solo, Lolita, te van a voltear a ver. Necesitas un grupo de gentes, un colectivo para que, es Lolita y las mamás autistas de Durango. Ujú. Y entonces te voltean a ver, podemos hacer proyectos en conjunto, necesito beneficiarios, ahí están. Entonces, y yo como un segundo lema, aparte del que Ujú. ya comentaste ahorita, Ajá, es, pues lo más fácil es hacer nada. claro. Entonces, la vida no es fácil y hacer Y nada que, es y muy que, y aburrido, que creo quizá en yo. algún momento te cobraron una factura el no haber hecho nada, ¿no? Sí, Probablemente. lo cobra siempre, porque entonces a lo mejor Lolita se olvidó de que ella también necesita atención. Primero, para poder ayudar al resto de la gente, tienes tú que ser atendida, ayudada y fortalecida, porque entonces te conviertes en esa líder que todo tiene que resolver. Cuando tú también tienes necesidades igual que otra de esas madres y padres de hijos autistas que te están en un momento dado pidiendo y luego exigiendo. Claro. Justo esto es un poco la pregunta también, ¿a qué te enfrentas? Te enfrentas a Ujú. dimes, diretes, creo que todos somos expertos en vidas ajenas, creo que todos tenemos la Ujú, solución a los problemas de los ujú. demás, menos a los de nosotros. Claro. ¿Qué es lo complejo de tener que lidiar con todo esto? Porque obviamente yo recuerdo que me enseñabas el tema, por ejemplo, de la facturación. Sí, sea, eran 200 hojas quizá, de todas las facturas, de todos los proyectos, de todas las cosas que se tenían. Decía, claro. híjole, donde falte un centavo aquí. Eso es la comprobación de aquellos proyectos que yo Exacto. te comentaba, que podías bajar un recurso interesante para una comunidad, pero tú eras la responsable
tú tenías que hacer una comprobación factura por factura de todo ese recurso etiquetado y distribuido para a lo mejor 20 familias con un hijo autista o 5 familias con un hijo autista, y entonces ahí no te debía sobrar ningún centavo porque lo tenías que regresar a la federación. Ajá. Así era como se trabajaba, y claro que era presión. Por eso te digo que es una empresa, una asociación Claro. civil. Se necesita no nada más amor, se necesita saber hacer las cosas y se necesita tener conocimientos contables, administrativos, de psicología, emocionales, de trabajo, de compañerismo, de clima laboral. O sea, es una empresa. Y déjame contestarte, me preguntas que a qué te enfrentas al estar haciendo o liderando estos proyectos. Pues definitivamente al escrutinio de la gente, ¿sí? O sea, siempre va a haber gente que va a estar observando lo que haces, pero en la manera en que hagas las cosas correctamente, pues entonces te conviertes después en que te voltean a ver como realmente lo que es. Una persona que ha querido hacer algo por Durango y para Durango a través de mi hijo autista, que a final de cuentas, pues es el objetivo principal, y tal vez eso se lo debo a mis padres porque es la manera en que me educaron, ¿no? Claro. O sea, decir, yo, una ama de casa con 5 hijos, uno autista, yo no podía trabajar laboralmente en alguna empresa, tú sabes, por el tiempo que implica y el tener que cuidar al resto de los hijos y al hijo autista, pues entonces esto se convirtió en mi trabajo prioritario. Y déjame decirte, a la fecha, pues es mi trabajo hacer activismo social, porque es un trabajo. Aquel o aquella que lo hace sin pensar en esto, pues creo que está equivocado de lugar. Claro. Se me venía a la mente esta pregunta y te la hago así. ¿Es redituable tener una asociación civil? No solamente en el tema económico, porque supongo que el tema económico no es algo de, vamos, que deje tantas cuestiones positivas, ¿no? Pero, ¿qué es lo redituable más bien? ¿Qué es lo redituable de tener una asociación civil? Bueno, mira, o sea, puede ser redituable tanto como tú lo quieras hacer, porque recordemos que una asociación civil cuesta dinero y necesitas trabajar para pagar a gente, para pagar, no, vuelvo a insistir, ¿no? Tienes que pagar contador, impuestos, honorarios a quien imparte un taller, honorarios a quien imparte las terapias, honorarios al tallerista de arte. O sea, ¿y ahí qué sucede? Bueno, tienes que gestionar esos recursos de tal manera que tenga la sustentabilidad y que pueda seguir funcionando la asociación. Y entonces ahí es redituable porque al menos tienes lo que necesitas para que la funcionalidad de la asociación, aún y sin el apoyo de los gobiernos municipales y estatales. O sea, ese debe ser el objetivo de una asociación civil. Obviamente también se puede pagar o hacer actividades como un taller, Ajá. por ejemplo, como llevar pláticas a escuelas, y por qué no, pues puede ser un donativo, puede ser, pero todo ello en función de la visión que tú tengas, el qué y para qué. Eso en la parte. Y en lo redituable, pues emocionalmente, pues qué te puedo decir, ¿no? Lo redituable de haber encabezado estos 2 lindos proyectos, como es Padres de Hijos Autistas de Durango y Autismo Durango AC, pues es el escucharte hablar esa anécdota de Alberto cuando lo viste en la Claro. calle, y que sin esos proyectos que hemos estado platicando, pues no hubiera sido posible. Lo redituable es ver a un hombre autista con muchas habilidades sociales, culturales. Alberto es un excelente pintor, nos hemos ido por las bellas artes, es una persona a la que la gente lo reconoce y le reconoce su ser y su talento, tal vez a través de lo que su madre ha hecho con las asociaciones civiles. Entonces, esa es la parte redituable, creo que tiene mucho más valor. ¿Hasta cuándo va a ser? Yo te decía ahorita, pues yo creo que le vamos a seguir en esto, Juan, porque Alberto y los demás autistas de 30 años o de 25 años para arriba y más, ¿qué están haciendo por ellos? ¿O quién Claro. está atendiendo a este sector de la Siguen población? desprovistos, ¿no? Pues es que se quedan desprovistos. Vuelvo a insistir, cuando son pequeños y agarramos ritmo, pues llevamos a los niños autistas ¿a dónde? A primaria, tal vez secundaria, pero deja que lleguen a prepa. Ahí es donde empieza a toparse las familias en que
no hay preparatorias, al menos ahorita, que reciban como debe ser a los niños autistas. Entonces muchos de ellos se quedan desprotegidos sin escolaridad, y entonces yo vuelvo a preguntarme, o sea, ¿a qué instancia de gobierno le podemos preguntar para saber en qué condiciones están los adultos autistas dentro del hogar? Tendría que ser el DIF, seguramente, pero el DIF sabrá de ese 1% de población adulta autista que está sin empleo, no lo sé. Bien, regresamos ahorita a este tema. Te preguntaba, ¿a dónde te ha llevado tu activismo social? Porque obviamente en redes te vemos haciendo muchas cosas, moviendo a México. ¿A dónde te ha llevado, Dolores? Pues me ha llevado a un punto familiar con algo de tranquilidad en la que el resto de los hijos empiezan a volar, a emprender, y que en el hogar, bueno, pues existe un adulto autista que está todavía al cobijo de sus padres, de su madre todavía, y pues creo que me ha llevado a una vida adulta, a mi edad, en la que puedo sentirme tranquila de haber hecho lo correcto para mi hijo y para Durango. ¿Has participado en distintas actividades? He visto que has estado en Ciudad de México, en algunas, ¿cómo decirlo? Pues algunas reuniones, representando Durango, temas asociaciones civiles. Sí, bueno, mira, gracias a todo lo que estamos platicando, pues he tenido la oportunidad de ser invitada a varios consejos estatales, locales y nacionales en el tema de la defensa de los derechos humanos, tanto de personas con discapacidad, autismo y también en el tema de las mujeres. Recién terminé ser consejera social del INMujeres de 2018 a 2024, donde tuve la oportunidad de convivir con compañeras valiosas feministas de todo el país, en el que, bueno, tratábamos los temas de la defensa de los derechos de las mujeres, en los cuales yo me enfoqué en el tema de los derechos de las mujeres con discapacidad, porque también es otro tema muy olvidado. Cuando hablamos de discapacidad, nos olvidamos de las mujeres que, aún más que los hombres, pues quedan confinadas al seno del hogar por el simple hecho de ser mujeres y con discapacidad. También he tenido la oportunidad de estar en consejos como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que fui consejera estatal, en donde, bueno, pues también era la defensa, sobre todo yo me enfoqué en el área de educativa para asegurarle a los pequeñitos con cualquier tipo de discapacidad que fueran aceptados e integrados realmente en el entorno escolar en Durango. También, por ejemplo, bueno, formo parte de la comisión que atiende la ley de autismo. O sea, es decir, como activista social y como líder, que tú lo has comentado en el tema de autismo, que es en lo que me reconoce la gente, pues puedo participar en esos consejos ciudadanos, sí comentar lo que son honoríficos. No hay pago. Volvemos a lo mismo. Claro. Esto no es negocio, el de una asociación civil, porque tienes que invertir todo tu tiempo de manera profesional y a veces es de tiempo completo. ¿Pero por qué lo haces? Por la satisfacción que ya hemos estado comentando que produce el haber hecho esto y por donde yo he llevado a mi hijo Alberto y porque el resultado de tenerlo a él como está ahorita es producto de que su madre ande en esos consejos, en las acciones civiles y que sea el escrutinio de la sociedad y de los gobiernos también. Claro. Pero eso creo que pasa a segundo término. Justo das en un punto clave que desde hace tiempo y desde hace rato también venía, bueno, desde hace tiempo pensándolo y desde hace rato te lo quería preguntar. Como madre, porque me has hablado de activista, persona fundadora, si bien es cierto se vislumbran algunos aspectos de ser madre, ¿cómo vive una madre el rechazo, el tener que tocar puertas, de repente que esas puertas se cierren, el hecho de, pues sí, pásele, pero espérese. Ahí espérese, ¿no? Ahí déjelo. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es que una madre vive y se enfrenta a esto? Porque yo siempre he puesto mi ejemplo de, bueno, a lo mejor yo tuve cáncer hace 12 años. Sí. Y lo mío, si tú quieres, duró un año, quizá.
Y luego ya es ir a los controles y al cabo de 10 años ya estás limpio, ¿no? Ujú, O sea, yo puedo decir, ya la libré. ujú. ¿Cómo se Gracias a Dios. enfrenta una Ujú. mamá? Gracias. ¿Cómo se enfrenta una mamá al rechazo, al tener que liderar, al tener que a veces hacer de lado todo lo que siente, saber que hay otros hijos, saber que hay un esposo que también necesita atención, una Ujú. familia? ¿Cómo se vive todo eso? ¿Cómo lo ha vivido Dolores? Porque tú bien lo decías hace rato, ¿no? Pues sí, vemos a los nenes pequeños. Alberto ya es un adulto, pero sigue siendo tú su madre, sigue siendo y vas a ser su madre mucho tiempo, esperemos que sean muchísimos años. Gracias. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo vives? Pues mira, yo creo que, y como lo han hecho las demás compañeras que has invitado a tu programa y que me he dado la tarea de seguirlas y escucharlas y felicitarles por la valentía que tienen también de sentarse en este lugar y compartir su historia. Yo creo que para todas, esto que tú me preguntas, creo que de cierta manera lo vivimos pues en soledad, ¿no? Porque el enfrentarte al diagnóstico de un hijo es algo que ninguna madre desea, ¿no? Y para lo cual no estás preparada. Sí, o sea, es decir, pues no, o sea, ¿cómo que en primer lugar, por ejemplo, en mi caso, autismo, y ni sabes lo que es autismo, Claro, y ni sabes qué va a pasar mañana, y ni sabes quién te lo va a atender, pero cuando empiezas a investigar, a estudiar y te enfrentas a todo esto que tú estás comentando, a todos los retos que vas a tener que vivir, bueno, pues es llorarle a lo mejor un ratito, es consultarlo con tu red de apoyo más cercana que tienes, que en este caso tuviera que ser tu familia nuclear, si es que afortunadamente la hay. Bueno, entonces empezar a generar esas estrategias que de alguna manera, pues seguramente mi familia, y a la cual se lo agradezco a mi esposo y a mis hijos, pues supieron cuidarme para yo estar en este momento, en este nivel. Obviamente he cometido muchos errores, como muchos errores cometemos todos con y sin hijos, con alguna condición de discapacidad, pero creo que todo se ha hecho a través y para el amor, pues todo tiene solución, ¿no? Yo creo que esos errores, que seguramente han sido muchos, se pueden subsanar con el apoyo total y el amor de tu familia. Entonces, pues yo creo que si me preguntas ahorita cómo me siento en este momento de la vida con Alberto de 30 años, me siento preocupada. Preocupada ¿por qué? Porque es un adulto en la plenitud de la vida. Es un adulto al cual yo estoy viendo que cada vez se da más cuenta de su discapacidad y que quiere sí decirlo, pero no le salen las palabras porque es no verbal y entonces ahí pues sí entra un claro. apachurramiento al corazón en el que dices, ¿ha valido la pena todo esto hecho? La respuesta siempre ha sido sí, pero falta más. Y entonces, bueno, si no estás comprometida con tu activismo social, es lo que tú decías hace rato, pues lo más fácil es hacer nada. Ya no hago nada y me dedico a tejer en mi casa, a ver novelas y con Alberto ahí pintando y se acabó. Pero, ¿dónde va a socializar Alberto? ¿Dónde están sus amigos? ¿Dónde va a ir a interactuar? Yo necesito seguir creando y seguirlo llevando a esos espacios que él necesita. Claro, que creo que ese es uno de los objetivos del podcast, ¿no? Que la gente visibilice, que la gente entienda que muchas veces no es que los papás no quieran, es que también están viviendo un proceso de duelo constante, Claro. de ver las situaciones de sus hijos, de ver la cerrazón de la sociedad, la discriminación, la poca empatía. Y obviamente me imagino que es una labor titánica de convencerse todos los días, de, De autogestionarte, exacto, de autogestionarte, de de regularte. resetearte, de regularte, de Exacto. resetearte. Sí, sí, sí. Sí, Juan. Pero bueno, y vuelvo, ¿verdad?, al activismo social, es que bueno, va pegado conmigo, ¿me entiendes? Yo creo que los últimos 20 años de mi vida me he dedicado a esto y se ha convertido en mi estilo de vida. Claro. Pues sí, o sea, es decir, esto ya forma parte de mí y decirte, ¿no? En Durango
hemos trabajado apoyando también algunas iniciativas de ley, sobre todo, por ejemplo, en el sistema estatal de cuidados, justo lo que acabamos de decir, porque los gobiernos tienen que entender que primero deben atender a la persona que es cuidadora para poder estar en condiciones de atender al ser cuidado, al Claro, que tiene que cuidar, porque si no, al rato al gobierno le va a salir más caro. Es decir, va a haber dos personas que tengan que ser claro, cuidadas. claro. Y entonces yo me incluyo ahí, por supuesto. A No, mí me claro. interesa el tema, por lo que te estoy diciendo. Soy una mujer que está entrando a la vida adulta mayor, o no sé cómo se diga, Ajá, y bueno, lo acepto, lo acojo, pero tengo necesidades y tengo un hijo que atender y otros hijos más. claro. En ese sentido, con respecto al tema de la legislación, yo recuerdo, haber participado junto con otros colegas. Se me vienen ahorita a la mente, por ejemplo, Yadira Esparza, también Claro, una crack en el Yadira, tema de autismo. Para mí, una de las personas que muy más sabe de sabia, autismo en México. claro, Solo que, bueno, pues ella ya se nos quedó allá en Barcelona. pero está Un con nosotros de claro, corazón. una Daniela Sosa, una doctora Leticia Pesqueira, obviamente Dolores. Platícanos la ley de protección a las personas con autismo. Y platícanos también el tema de legislación. ¿Qué es lo que los papás tienen que entender y conocer? ¿Y dónde pueden consultar el tema legislativo para las personas con discapacidad? Claro. Bueno, mira, esto, bueno, es otro de los logros de Autismo Durango AC, donde tuvimos la oportunidad de trabajar de la mano con el entonces diputado Eusebio Eusebio Cepeda, Cepeda. que tuvo a bien meter la iniciativa de una ley que venía armonizada a la Ley General del año 2015, que Ajá, en Ciudad de promulgó ajá. Enrique Peña Nieto en ese momento. Y en ese Que si mal no momento recuerdo, te tocó participar también allá, ¿no? fuimos invitados Sí especiales. recuerdo haber visto una foto de Alberto, una Alberto foto con tuya con Alberto y su esposa ajá. en Palacio Sí Nacional. recuerdo haber visto Nos esa foto. recibieron, fue algo muy padre porque estábamos en el mero pleno y casi, casi cada invitado con discapacidad traía un guardia personal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Claro. estábamos en el máximo Sí, sí, recinto, sí. ¿no? Pero nos atendieron de maravilla y es otro de los logros, ¿no? Hechos para Alberto, para la asociación, para mí misma, porque a final de cuentas te digo, tal vez no he tenido la oportunidad de ejercer un trabajo en la función pública, de manera privada, pero este es mi trabajo. Claro. Es a lo que me dedico y a lo que decidí dedicarme. Y quizás uno de los que más llegue a trascender, ¿no? Si lo vemos No así, va a redituar, pero va a trascender. claro, Y ese tengo que entender también que eso lo decidí yo, lo decidió mi familia y que tenemos que hacerlo lo mejor posible y llevarlo a buen término. Entonces te digo, bueno, pues es otro de los logros para nosotros haber participado en la la ley. promulgación general. Después, en el año 2016, se promulgó en Durango Ajá, la ley, y que lo sepan los padres de niños autistas de las nuevas generaciones que no están muy interesados en estos temas, porque bueno, si yo quiero que mi hijo sea bien atendido, tienes que saber qué hay en Durango, qué falta, e ir por esos apoyos que sí nos están ofertando. claro, Te comentaba de la Ley de Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Yo creo que ese documento nos sirve para respaldarnos ante una negativa de alguna escuela, de algún servicio, de algo que le pudiera pasar a mi hijo. ¿Por qué? Porque ahí vienen señalados perfectamente cuáles son tus derechos, tus obligaciones también, las obligaciones de los cuidadores, las obligaciones de las instancias de gobierno. Un ejemplo, si vas, no sé, a la alberca olímpica y no te aceptan a tu hijo porque tiene discapacidad, con la ley en la mano le puedes decir, aquí dice que mi hijo tiene derecho a todas las instituciones deportivas de la localidad. Ah, entonces te lo van a aceptar. claro, Entonces, desgraciadamente, ningún legislador en Durango ha tomado esa ley para realmente hacer políticas públicas en favor del colectivo de las personas autistas. Sin embargo, ahí está. Entonces, vuelvo a insistir, los padres tienen que saber con qué documentos contamos para poder defender a nuestros hijos y que no fácilmente nos los rechacen en ningún lugar.
Entonces, para eso sirven estos documentos. Y recientemente, bueno, también han tenido a bien algunos legisladores, no recuerdo de qué partido político, pero están tratando de impulsar el sistema estatal de cuidados, en el cual se señala que, bueno, tendrán que atender las necesidades prioritarias de aquella persona que cuida, que generalmente recae en la mujer. Claro. Que de entrada se debe hacer algo para hacer equitativo el trabajo de cuidados en materia de género. Tanto el hombre como la mujer puede cuidar al padre enfermo, al hijo con discapacidad, y de entrada, bueno, desde ahí se podrían generar políticas públicas para difundir todo este tema del sistema de cuidados, porque recordemos que el trabajo de cuidados es desgastante, es no remunerado, es inequitativo, y entonces, ¿qué tenemos que trabajar para sí que suceda que todos podamos cuidar y ser cuidados? ¿Dónde pueden revisar esta documentación? Bueno, en las gacetas públicas. Si tú entras a Google y le pones Ley de Autismo en Durango, bueno, está muy largo, ¿verdad? Sí, Ley de Protección y Atención, pero creo que si le pones Ley de Autismo en Durango, ya aparece. Entonces, ténganlo a la mano. El sistema estatal de cuidados, ya se subió la iniciativa. También si le pones Sistema Estatal de Cuidados para Durango, también debe de aparecer. También comentar que recientemente estuve en un encuentro con el director de Educación Municipal, de apellido Aguilar, no recuerdo bien su nombre, y parece ser que para el mes de enero se va a abrir una clínica de autismo en el Hospital del Niño. Excelente. Entonces es lo que siempre hemos dicho como colectivo. Claro. Si ya tienes ahí el espacio, una ala dedicada al autismo. ¿Por qué? Porque el 1 de cada 100 bebecitos lo necesita. Entonces, acerquémonos también al Hospital del Niño para hacernos sus pacientes para que después yo pueda entrar a la clínica. Que se cree esta necesidad, ¿no? Y que se crea la necesidad, claro. Que hagamos ruido, ¿no? Que esos padres que en primera, ¿verdad?, puedan o no puedan pagar. Bueno, si hay una clínica especializada en autismo, aparte yo sé que en el Hospital del Niño hay muy buenos médicos, sí, como el doctor Rojas, como la doctora Alicia. Es decir, bueno, es de lo mejor que tenemos en Durango. Claro. Entonces, busquemos, investiguemos qué sí tenemos en Durango y aprovechemos al máximo todo aquello que nos puedan ofertar. Justo en este sentido, Dolores, ¿qué les dices a los padres o cómo se empodera un padre para hacer valer sus derechos? Yo aquí quiero hacer una acotación y quiero ser como muy congruente con lo que siempre he mencionado y mi manera de pensar. Yo siempre he dicho, y no quiero que se tergiverse ni quiero que suene mal, yo muchas veces he dicho que no debería de haber una ley de protección a las personas con autismo, porque para mí, por el simple hecho de ser humano, tendrían que estar velados tus intereses, tendría que haber como esta desigualdad. Entiendo que se hace así, porque obviamente necesitamos hacer ruido, necesitamos hacer como esta parte, ¿no? Y también quiero hablar, en algún momento lo dije, yo hace un par de años empecé también un poquito con el tema de activismo social, con el tema de la fiesta inclusiva. Yo siempre he sido una persona muy crítica y muy criticona. Y obviamente yo decía, me he formado muchos años, 10 si tú quieres, en tema de autismo. Y no está padre que de repente a lo mejor personas sin tanta formación se paren y hablen de autismo, ¿no? Y yo decía, o sea, Juan, tú no puedes hablar porque tú estás en tu consultorio, porque tú no sales a ver la realidad de las personas, porque tú no sabes a lo que se enfrentan. Y fue justo tu activismo y el activismo de otras personas el hecho de que a mí me cambia la perspectiva y decir, sí, yo soy parte del problema. Yo, pues desde mi consultorio todo bonito, ¿no? Pero realmente no conozco las necesidades de mi población, de mi comunidad. Y ahí fue cuando decidí hacer algo distinto. Porque obviamente, como tú dices, lo más fácil es no hacer nada y criticar. Pero ya cuando sales, cuando conoces, cuando tocas puertas y te las cierran. Tienes la calidad para criticar. Cuando de alguna otra manera vas y te peleas y dices, ¿por qué no? Si aquí hay una ley. Ahí es cuando empieza a cambiar como este sentido, ¿no? Claro. ¿Cómo empoderar no nada más a padres, sino también a profesionales en este tema? Bueno, yo creo que el conocimiento pues te da fuerza, ¿no? Yo creo que el investigar, el conocer a los padres, bueno,
yo creo que se empoderan en la medida en la que ellos conocen sobre el autismo de sus hijos, porque no vas a poder defender algo que desconoces. Si tienes información, si tienes formación, eso te va a dar poder definitivamente. Si tienes una red de apoyo también importante, que no nada más sea tu familia y que entre ahí la sociedad civil, que a final de cuentas una asociación viene siendo una red de apoyo donde se encuentran 20 madres de familia en espera en tu consultorio cuando se topan 3 mamás esperando a que salga su hijo. Bueno, es que así nació Padres de Hijos Autistas de Durango, esperando a que Felipe Cruz atendiera a 4 niños ahí gritando y llorando dentro de un consultorio y las mamás acá afuera escuchando los gritos Claro, con y con angustia, ¿no? angustia y qué les está haciendo a los niños y llorando y en la escalera y nos dábamos acompañamiento, apapacho y ahí surgió una comunidad. Ahí está la necesidad real, como bien tú dices. Tú estás adentro, tú atiendes al niño, pero a final de cuentas eres pieza clave en la funcionalidad y en la necesidad que tenemos en Durango. O sea, tú también eres activista social por lo que tú haces y regalas tu tiempo, como es esto, para Durango, la fiesta inclusiva y otras cosas que haces, y también eres de los mejores profesionales en Durango. Gracias. Entonces, eso también es ser activismo por una causa, que es la discapacidad y la salud mental. Entonces, bueno, pues yo creo que en la medida en que los padres también encuentren esas redes de apoyo que les permitan sentirse empoderados y no nada más emocionalmente. También necesitamos un empoderamiento económico, Claro. que muchas de las veces las madres de familia cometemos muchos errores a veces de dejamos de trabajar. Digo errores porque a veces es necesario dejar de trabajar por el nivel de necesidades de apoyo que pueda tener tu hijo. Otras veces lo dejamos porque ya no quisimos, pero todo tiene una factura, como tú dijiste hace Claro. rato. Llega un momento de la adultez en la que dices, ok, todo lo he trabajado, todo lo he hecho y ahora sigo yo, pero ya pasaron los mejores tiempos. Claro. ¿Sí? Donde ya se va acabando la fuerza, se va acabando y deben ser tiempos de calma. Por eso te digo que yo tengo otras necesidades con Alberto, que tiene necesidades fisiológicas, necesidades sexuales, necesidades laborales y que tiene una madre, pues que todavía aguanta unos 10 años. O más, quizá. Bueno, ya le puse 10, déjame. En 5 años estaremos aquí Claro. evaluando el hacer. Dentro de estas necesidades de Alberto, me llamó la atención justo el tema de la necesidad sexual, Sí. porque obviamente hay que entender que lo biológico es lo biológico. Yo recuerdo haber platicado con una de las chicas que me tatúa, Ferry Carty, ella está en silla de ruedas, y alguna vez platicamos, yo veía un reportaje de una mujer que se dedicaba al tema pues, de la prostitución, pero ella solamente está enfocada en personas con discapacidad. Especialidad, claro. Exacto. Y en algún momento hablamos Fer y yo de estas cuestiones, ¿no? Obviamente esta es una necesidad compleja de Alberto. ¿Qué otras necesidades aparecen? ¿Cuáles desaparecieron? ¿Y cuáles hasta en cierto punto te angustian de Alberto? Bueno, pues es que te digo, esto es y esto no se acaba nunca. O sea, ya todo el camino es para tener a una persona adulta, autista, autorregulada en su conducta, eso ya lo logramos, ¿sí? Ajá. Pero el tiempo avanza, es implacable, ¿no? Entonces, justo hay que ir entendiendo paso por paso, ¿no? Por ejemplo, necesidades sexuales, bueno, tuve que recurrir a un urólogo donde me explicó que no necesariamente esto es indispensable. Ok. Bueno, o sea, y si yo con eso me quedo tranquila, me quedé tranquila. Y su seguimiento urológico, definitivamente. ¿Por qué? Porque aunque él no manifieste nada, ya es su nombre. Claro. Y hay que darle, pues, los chequeos de rutina, aun y cuando él no lo pida ni lo manifieste, porque es no hablante. Entonces, bueno, me preocupa su salud mental, por ejemplo.
yo he notado mucho, y en la mayoría de los autistas, tú me podrás ayudar en este tema, la mayoría de ellos padecen de ansiedad. Claro. Definitivo. Y con la madurez en la vida adulta, esto se acrecenta. Yo no quiero imaginar cómo es una crisis de ansiedad en un autista no verbal, Claro. no hablante. Incluso las mismas situaciones de depresión, ¿no? También hay que entender que el cuerpo reacciona. Y obviamente me imagino lo complejo que ha de ser para Alberto y para ustedes saber qué es lo que él necesita y qué es lo que quiere expresar. Pues es complicado, pero entonces yo me he dedicado a tratar de tenerle su espacio seguro, limpio, cómodo, los ambientes escolares correctos, la gente cercana que sea la correcta y que esté siempre en los lugares adecuados para que no surjan pues esos brotes de crisis, ¿no? Obviamente, no sé, yo comentarte, ayer Alberto insistió en ir al desfile Muki. Ajá. Ahí vamos, Que al desfile justo en la Muki. mañana veía un reportaje y decía, híjole, demasiados estímulos No, y Alberto demasiada duró gente. una hora en el coche porque cerraron todas las calles. Ajá. Una hora encerrados en el coche, sin aire acondicionado porque está descompuesto. Y yo traté de negociar con Alberto. Le dije, Alberto, yo creo que ya no vamos porque andábamos por el Panteón, cerraron todas las Ajá. calles. Mejor te compro un café y un Subway, para no decir Ajá. la marca, y ya no vamos no, el desfile, dijo. Nos aguantó una hora el calor, llegamos al desfile, 4 calles caminamos, ahí por Regato, Ajá. llegamos, empezó el desfile, hora y media parado en el mismo lugar, sin moverse, hasta que pasó el último carrito. Dime si eso no es exitoso. Claro, muchísimo. Ese es el logro. Eso es un gran logro. Claro que yo cansada, pero Alberto feliz. Llegamos 10 de la noche a casa, a cenar, a dormir, y él logró su objetivo, ver el desfile Muki, y yo muy contenta porque Alberto pues guardó la compostura totalmente. Demasiados estímulos, como tú dijiste. Claro. Ruido, luces, gente, sonido, y no pasó nada. Pero eso se logra ¿cómo? Terapia desde los 4 años de edad. ¿Cuáles han sido, perdón, estas historias memorables que te han hecho, como Will Smith en la película En busca de la felicidad, decir, este momento de mi vida se llama felicidad? ¿Cuáles son esos momentos entrañables que nadie te va a quitar y que son un apapacho al corazón y un aliciente para seguir luchando? Yo creo que yo me siento contenta porque a la fecha y después de 18 años que tengo hablando de autismo en Durango, recibo en promedio 2 llamadas a la semana a mi teléfono particular, que a lo mejor no debe de ser, pero yo personalmente soy el primer contacto de esa familia que tú me haces favor de canalizar, o del Hospital de Salud Mental, o de la escuela número 1, o de la escuela número 200. O sea, yo creo que Lolita Romero se convirtió en un momento dado en el primer contacto de muchas familias que estaban buscando una respuesta, una ayuda, y bueno, contestar el teléfono y decirte, bueno, yo ya entendí, no soy psicóloga, ¿verdad? Pero es como si fuera un momento de catarsis. Claro. y de entender a esa madre que está desesperada, y que bueno, Dios me ha dado la fortaleza, creo yo, de poder contener a esa familia que generalmente es la madre la que busca ayuda, y que en primera instancia hasta parece que la mala del cuento soy yo, porque parece que están enojadas conmigo por el diagnóstico de autismo. Sin embargo, ya cuando logro contener a ese cuidador o cuidadora primaria, pues es muy satisfactorio saber que ya le diste o le dijiste por dónde. ¿Sí? Lo que busca a lo mejor es una orientación educativa, un acompañamiento, una simple llamada. Claro que eso cansa a Lolita. Claro. Porque no soy una profesional. Pero si ya contribuí a que esa familia supiera por dónde empezar,
Eso es muy satisfactorio. Satisfactorio, bueno, pues también ha sido que aun y cuando no hemos logrado como líder social o como activista social o como asociaciones civiles los objetivos planteados, como tener un centro de autismo en el estado de Durango, que sería nuestro máximo ideal, el funcionariado y todas las instancias de gobierno de reconocer que han volteado a verme porque he sido congruente siempre con el ser, el hacer y el decir. Sí, o sea, yo hablo desde mi propia experiencia, pero también de la experiencia de muchas familias que han compartido conmigo, y los gobiernos han volteado a verme y me escuchan. Sí, no hemos resuelto todavía, pero en eso estamos. Y no, vuelvo a insistir, lo más fácil es dejar todo y a ver quién lo hace. Pero entonces yo también invito a las madres más jóvenes, a los padres también jóvenes, porque ahorita hay mucho padre de familia también empoderado, que trabajen en estos temas, que no lo hagan nada más por ellos mismos, porque Durango necesita un centro de autismo de atención profesional e integral. Me siento satisfecha de haber ido a Palacio Nacional en el año 2015 junto con mi hijo, tener a un guarura cuidándonos, comiendo, me acuerdo, muchas botanitas para todos los niños con discapacidad autistas que ahí estaban, porque era la Ley General de Autismo. Se sintió muy satisfactorio y eso pues nadie me lo va a borrar, ¿me entiendes? Claro. Y bueno, y la más importante, ver a Alberto en grandes escenarios haciendo performance junto con su hermano. Platícanos que se fue a Austin, Texas. Sí, hombre, en el año 23 tuvieron una invitación que gestionó su hermano mayor, Pepe Romero, es su nombre artístico, él es un performer duranguense que radica en Ciudad de México, escritor, dramaturgo y director de teatro y pintor, y encontró la manera de conectarse con tu hermano a través de las bellas artes, ¿sí? Él ha producido algunas obras de pintura de Alberto y unos performances de tal manera que, bueno, fueron invitados a la Universidad de Texas en un festival Outsider, creo que se llama, que hacen año con año, y Alberto iba en calidad de invitado, pues, artista con discapacidad. Entonces, bueno, yo no pude ir, viajaron solos, de entrada ahí, ese es ya es un reto, ¿no? Es un reto pasar la frontera, ellos dos, el hermano artista y el autista, no pasó nada, llegaron a Texas, fue una semana de trabajo increíble, Alberto interactuando con universitarios tejanos, y lo más importante, que le aplaudieron y que Alberto pudo brindar con una champán. Creo que ese fue un momento. Como en la Fórmula 1, ¿no? Pues como los Alberto le encanta abrir el sonido del el puck, y a todo el mundo nos tiene así, lo pudo hacer. Expusieron en una manta de 60 metros de largo toda la historia de dos hermanos, uno artista y un autista. En la producción de Pepe Romero y los performance, pues Alberto, su nombre artístico es Alo, y Pepe Romero. Entonces esas historias creo que pues nadie me las va a poder quitar, como las exposiciones de pintura que hemos hecho en los principales museos de Durango. Y creo que la que más me ha gustado y la que dejó así mi huella fue una que hicimos junto, o que me ayudó a gestionar nuestro amigo, que en paz descanse, Martín Araico, en la 10ª zona militar. Ahí nos abrieron los patios en la calle Hidalgo. Fue espectacular. Fue tipo militar y éramos personas autistas y sus familias exponiendo en los maravillosos patios que casi nadie conoce y que nos los ofertaron. Exacto. Y nuestros anfitriones eran pues todos los militares que ahí viven. Claro. Yo recuerdo haber asistido a una, no recuerdo bien el nombre, pero creo que ahora se llama Bellas Artes de la UJET, y hubo también un concierto. Un concierto, Somos, con nuestro amigo Sandoval, también Adrián Sandoval. Recuerdo justo que... Sí, hombre. Sí. Pues bueno, eso a mí me llena de gratitud, de emoción, que tú recuerdes todo eso. Claro, de hecho yo aún conservo un cuadro, no sé si es de Alberto. Sí, te regalamos en una plática que estuviste recién, tenías poco de haber llegado. Sí.
Lo tengo aún en mi consultorio. Ya sé. Está ahí todavía. Guárdalo porque están subiendo de valor. Sí, no, y créeme que, o sea, es entrañable, o sea, es imposible no conectar y decir, wow, o sea, qué complejo, pero a la vez qué bonito poder encontrar una forma de lidiar con Ujú, todo esto. Y digo claro. lidiar, no sé si sea la palabra correcta, a lo Ujú, mejor habitar con todo esto, porque obviamente mencionaba, ¿no? Hay problemas, situaciones que se acaban y ya no vuelven a pasar. Y en el caso de Alberto, cada año, cada etapa de su vida es un reto. Y hay que reinventarse, y hay que sí, reconectar, y hay que resetearse, reconstruirse, claro, reiniciar, recolaborar, replantear, claro, claro, porque pasa la infancia y uno cree que esto ya pasó. Yo creo que en la medida en que los padres se documenten sobre autismo, creo que van a poder ayudar mucho, porque muchos padres de familia en la ignorancia, y tú no me dejarás mentir, claro. creen que el autismo es una gripa, Ajá, creen que van a ir al médico y con la pastillita el niño ya se va a curar. Entonces, nos falta educar a la sociedad, sobre todo primero a las familias, después a la sociedad, en que el autismo es una condición neurobiológica, si es que no me quiero equivocar, claro, que va a ser profunda y permanente y que siempre va a requerir cuidados de algún externo en la medida de lo posible. Reconocer también que muchos autistas con menos grados de apoyo en la infancia, pues iban a lograr tener una vida plena e independiente. Y que ese va a ser el objetivo de todos, verbales y no verbales. Dios quiera que mi hijo logre esa vida plena, independiente, pero sobre todo que sea feliz. claro. Y al final de cuentas creo que es una de las finalidades del ser Sí, humano, ¿no? sí, Ser feliz. ser feliz. ¿Qué le dirías antes de despedirnos? ¿Qué le dirías Ujú, a esos papás que recién empiezan, por decirlo de alguna forma, ujú. en el tema del autismo? ¿Y qué le dirías a la Dolores de hace 28, 25, 30 años? Uf, bueno, es que son dos preguntas muy diferentes, pero empezamos. La primera a los padres, bueno, como yo siempre lo he dicho, el autismo llega a quien menos, a cualquier gente le puede llegar, a quien menos lo espera, ¿no? Yo creo que a cualquier familia, ante cualquier sospecha de que algo no está funcionando bien en su hijo o hija pequeño, pues inmediatamente acudan a una buena intervención médica y pues cuando ya tenemos el diagnóstico, sea autismo o otra condición del neurodesarrollo, bueno, pues que nos fortalezcamos y que nos preparemos para lo que viene, ¿no? Porque ninguna condición de ese tipo es sencilla. Al menos el autismo, entender que es para toda la vida y que siempre te vas a estar reinventando, lo que decíamos ahorita, capacitando, buscando orientación, generando redes de apoyo que te puedan sostener cuando crees que ya no puedes, ¿no? Yo decirles que, bueno, muchas veces esto parece imposible. Yo creo que la ventaja mía de tener tantos hijos, porque después de Alberto hubo otras 2 hijas, pues yo me llené de mucho trabajo. Ajá. Yo me llené de trabajo y entonces yo resolvía todo, ¿me entiendes? Claro que ahorita la factura está en el cuerpo, todo, o sea, aunque no lo quiera reconocer, esto así es, todo pasa factura, pero yo feliz con mis hijas que ayudaron mucho a mi hijo también a ser independiente, ¿no? Y su hermano mayor, por supuesto. Entonces yo diría eso, y a la Lolita de hace 30 años, pues yo le diría que pase un buen embarazo, porque en ese momento había embarazo y que no pasa nada y que si es autismo, pues tampoco pasa nada, porque a mí nadie me lo dijo, ¿no? Tal vez por eso hacer una asociación civil y decirle a la gente que no pasa nada, también eso apapacha mi corazón,
porque ese apapacho creo que yo no lo recibí cuando Alberto estaba pequeño. Entonces decirle a esa Lolita que si vuelve a suceder, sí podemos. Wow. Creo que esta parte de resignificar, esta parte de decir, bueno, está bien, ¿no? Está Un, bien. un paso, una cosa a la vez. Y sobre todo, reconocer esta parte. O sea, no me imagino todas las cosas que has pasado, todas las familias que te han buscado. Me decías que has tenido alrededor de 2000 2000, familias 3000, tengo el control. que te han buscado. Un Y primer contacto, un claro. primer contacto. Y obviamente ser esa luz. Ser esa luz, reconocerte ese trabajo que muchos no hicimos durante muchos años y que a lo mejor de repente nos sumamos ahora. Reconocerte esa entereza y ese deseo de, pues no nada más de Alberto, sino de los demás chicos, ¿no? Sí. Obviamente no hay palabras que expresen realmente ni que le hagan justicia al reconocimiento de lo que estás haciendo y obviamente pues animarte a continuar. Sé que a lo mejor es una responsabilidad muy grande el decirte que continúes, pero sé que lo haces porque al Ujú. final de cuentas justo encontraste en esto una forma de ayudarte, de ayudar y de trascender. Y creo que Sí. en ese sentido ya trascendiste, ya estás del otro lado. Falta. Faltan unas cuantas rayitas. ¿Qué falta? ¿Qué falta ya para irnos? Ya para no estarte atosigando. No. Falta, ¿qué falta? Falta ver en Durango un centro de atención terapéutica integral para niños, jóvenes y adultos autistas. Para saber que eso que empezó hace 20 años, pues fue la semillita de poner en Durango, en la legislación, un tema que es necesario, ¿no? Yo creo que cuando eso suceda, pues yo ya sabré que las familias de ese niño que nazca en el 2030, no sé cuándo va a suceder, ya va a tener a dónde ir y que ahí le van a decir su diagnóstico, le van a dar sus terapias y le van a dar su medicación si es que lo ocupa y su seguimiento académico y terapéutico. Eso sería genial para mí. Entonces, seguiré trabajando con las necesidades propias de Alberto, que se sume la gente que desee sumarse y creo que eso seguirá haciendo ruido en Durango, que es lo que tú decías. Esto que hacemos, lo que haces tú con este podcast, lo que hago yo con mi asociación civil, se llama ruido. ¿Cómo nos sumamos? Y ahora sí ya es la última. ¿Cómo nos sumamos? Para quien está escuchando, para quien le interesa, ¿cómo nos podemos sumar a la causa? Claro, pues haciendo ruido, haciendo ruido. Yo creo que súmense luchando por sus hijos en sus escuelas, luchando por sus hijos en el hospital, donde lo llevan para que sea bien atendido y digan que nuestros hijos autistas tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, o sea, haciendo ruido. Y si en algún momento coincidimos en la asociación civil, en alguna escuela, en alguna plática, en el consultorio de Juan o en el consultorio del Hospital del Niño, no, En yo los ya redondeos. en los, En los sí, redondeos. bueno, ahorita sí, claro, hay asociaciones civiles que están ahorita en el redondeo Soriana, en el redondeo al Súper, que también es muy importante. Bueno, ¿por qué no? Si no Claro, queremos ayudar de otra manera, bueno, cuando Autismo Durango esté en el redondeo al Súper, pues donen sus centavitos. Y claro, cualquier otra asociación, porque eso pues necesitamos para seguir operando. Pero más que el dinero, les digo, es ruido. claro. Crear esta empatía, crear esta conciencia, hablar, porque es lo que más hace falta. Hablar, hablemos, encontrémonos. Sí, yo creo que es terrible ver cómo ahorita una sociedad está haciendo mutis, está actuando como autistas, se están encerrando en sí mismos y nosotros queremos sacar a nuestros hijos a la sociedad y la sociedad no quiere convivir y la sociedad no quiere hablar. Entonces yo creo que hablemos, hagamos ruido, empaticemos, si puedes apoyar con lo que sea, cualquier asociación civil hay que hacerlo.
Obviamente hay algunas con más experiencia y trayectoria que otras, pero sin las asociaciones civiles, al menos esta que es Autismo Durango, creo que los gobiernos no voltearían a ver la causa. Gracias, Dolores. No, Gracias gracias. por llegar y abrir tu corazón, que si bien es cierto es una historia que tienes muy estudiada, quizá algunas veces más menos contada. Gracias por venir y abrir tu corazón, por llegar y platicarnos, por empatizar y sobre todo por crear esta conciencia de lo No, necesario gracias. que es que todos nos sumemos, que todos somos parte de la sociedad y sobre todo, pues saber que hay muchas cosas que todavía podemos hacer. Esta batalla no ha terminado No. y vamos a seguir haciendo cosas en pro de ellos y de quien lo requiera, porque es la esencia. No, no, claro. Y bueno, pues yo agradecerte a ti porque digo, te conocí recién llegaste de tu formación y eso a mí es otro papacho que también tengo yo en el Sí, corazón porque de alguna manera u otra te orienté, según yo, sí, con lo que necesitaba Durango y tú en sí, Barcelona y creo que tuviste a bien tomar buenas decisiones y te convertiste en de los primeros que atendía de manera profesional al autismo en Durango. Claro que después se han venido formando más claro, jóvenes, que esa es la razón de ser. claro, Esa es la razón de ser también de la asociación, de la gente que pasa conmigo haciendo servicios sociales y que salgan y encuentren también esa vocación que tengan. claro. Pero sí reconocer en ti, pues, de los pioneros en el Gracias. tema y pues los resultados ahí están. Entonces, sigamos haciendo desde la sociedad civil organizada, desde la Claro. iniciativa privada y desde padres que motivan, pues, ruido. ¿Sabes? Justo ahorita estaba pensando que debía haberme traído una playera que utilizamos una vez en una caminata Ah, en el parque Guadiana, que dice: ajá, "Yo amo a alguien con autismo", y todavía la sí. conservo. Ah, muy Debí bien, habérmela traído. muy Pero bien. bueno, en el siguiente episodio Es me la traigo. que sí, 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 y gracias por hablar tanto de autismo en este podcast, y no es más que el reflejo de la necesidad que hay en Durango, de que 1 de cada 100 bebecitos deben ser atendidos en su autismo. Claro. María Dolores Romero Cota, muchas gracias. Me gustó Gracias. mucho platicar. Teníamos mucho que no platicamos, Sí, así que se nos sí, iba el tiempo platicando. Y la verdad, gracias. Gracias por tanto. Y sabes que las veces que sea necesario hablar y hacer ruido, pues ahí vamos a estar. hagamos. Y gracias también a tu equipo de producción A mi y buen Ray, que a siempre está ahí Ray, al está al pendiente. pie del cañón y sí, 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 yo me voy contenta y estoy a la orden. Gracias, igual yo también. Gracias a ustedes también que llegaron hasta el final del episodio. Gracias a quienes se suman, a quien, como decía Dolores, le dan voz. Recuerden el hecho de compartir, no solamente por crear audiencia, sino porque a lo mejor este podcast, lo que hoy hablamos, le sirve a algún padre, alguna madre, algún familiar de alguien con autismo a encontrar algunas respuestas y sobre todo a reconectar con lo importante que es que los papás puedan atender estas situaciones. Gracias a todos los que llegaron. Recuerden suscribirse, compartir y obviamente pues gracias a quienes nos llegaron desde quienes nos están visitando desde la primera temporada. Hoy inauguramos la segunda, ya vieron que es un set nuevo. A ver qué más descubren, ahí nos escriben en los comentarios qué más descubrieron que hicimos hoy. Y bueno, recuerden que hay muchos padres, que hay muchas historias, hay historias que tienen que conocer porque son padres que inspiran, porque tienen historias que motivan y eso los hace ser padres que motivan. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.